Te pedimos, poderoso, justo y santo Dios, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, haciendo la obra de la restauración, haciendo la obra, Padre amado, de la regeneración, haciendo la obra, Padre, encomendada, mi Dios, por ti, desde la eternidad pasada, mi Dios, para hacer salva a las personas. Nosotros cumplimos con nuestro deber, nuestro trabajo de anunciar el Evangelio, de estudiar las Santas Escrituras, mi Dios, pero es tu Espíritu Santo, mi Dios, quien concede el entender, Padre, y la sabiduría para entender tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, Padre, que esta actividad de hoy, que este culto de hoy, mi Dios, sea agradable a tus ojos y que solamente tú en tus tiempos, mi Dios, obtenga los frutos que quiere que tenga, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Buen día, Dios les bendiga, Dios les guarde. Continuamos la clase o el culto pasado. Dijimos la vez pasada que estábamos estudiando el capítulo 3 de Juan y que íbamos a tratar de estudiarlo en dos domingos, en dos partes. Esta vez vamos a continuar el estudio del capítulo 3 de Juan y recapitulamos un poquito lo que habíamos visto en la clase pasada, de ese encuentro que estaba teniendo Nicodemo con Jesucristo. Nicodemo fue de noche a Jesucristo y le hizo una pregunta y Jesucristo lo reprendió en pocas palabras y le hizo ver la necesidad de un Salvador. Amén. Hasta ahí nos quedamos la vez pasada. Bueno, un poco de resumen. Nicodemo, las últimas palabras de Nicodemo fue: ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Jesucristo le dice: eres tú, maestro de Israel, y no sabes eso. Hoy en día, si a una persona religiosa le dicen eso, explota de una vez. La gente no se guarda nada y explotaríamos cualquiera de nosotros si alguien nos dijera eso. Porque le está diciendo: tú eres un alto funcionario y no sabes eso. Nicodemo, en vez de explotar en esa respuesta que cualquiera de nosotros daría, Nicodemo permanece en silencio y escucha la voz del maestro. Podemos discernir de que Nicodemo estaba siendo tratado por el Espíritu Santo de Dios en ese momento porque guardó silencio. No salió corriendo de la habitación, no hubo un enfrentamiento verbal con Cristo Jesús, sino que guardó silencio por muy duras que pudiesen ser las palabras de Jesucristo en ese momento con él. Vemos que Nicodemo después aparece en el capítulo 7:50, en el versículo 50, defendiendo a Jesucristo en una reunión del Sanedrín. Y luego más adelante vemos que Nicodemo aparece nuevamente en el capítulo 19, versículo 39, donde se encarga de la sepultura de Cristo Jesús. O sea, quiere decir, por lo que vemos en las Escrituras, que hubo un tratamiento con Nicodemo del Espíritu Santo de Dios y que logró ver la necesidad de un Salvador, que es Cristo Jesús. En pocas palabras vemos que aunque fue duro Nicodemo en un principio, reconoció, el Espíritu Santo le concedió reconocer a Cristo Jesús, que era de quien hablaba Moisés. Luego ese nacimiento, esa regeneración que tuvo el Espíritu Santo con Nicodemo le permitió reconocer a Jesucristo. Incluso hay libros de historiadores que dicen que la hija de Nicodemo quedó prácticamente viviendo en la calle y pedía dinero en la calle. La hija de Nicodemo, un duro económicamente hablando, y ese estatus que él tenía de alto funcionario para la época. Hay estudiosos, hay personas que se encargan de estudiar la iglesia primitiva, la historia de la iglesia. Y aparece en libros de historia que la hija de Nicodemo quedó pidiendo en la cruz. Quiere decir que Nicodemo finalmente se rindió a los pies de Cristo y obedeció el mandato espiritual. Lo entregó todo sin importarle nada y continuó adelante con su vida y haciendo frente a lo que sabemos hoy en día que nos cuesta decir, que somos cristianos evangélicos. Amén. Continuamos entonces. Capítulo 3. El Evangelio de Jesucristo. Habíamos dicho que habíamos quedado en el versículo 10, donde Jesucristo le respondió a Nicodemo. Vamos a leer del 10 en adelante. Del 11. Mira, de aquí en adelante considero yo particularmente, siempre lo he dicho, que es la máxima concentración del Evangelio. Si queremos en algún momento buscar, recurrir a algo en la Biblia donde nos diga directamente qué es el Evangelio, en su máxima concentración, hay quienes dicen que es destilado porque se limpia de muchas cosas históricas, se limpia de mucha teología
y es el evangelio declarado por Cristo mismo, que la máxima concentración del evangelio se encuentra en estos versículos. Y Jesucristo le dice a Nicodemo, continuamos con lo que Jesucristo le dice a Nicodemo. De cierto te digo que lo que sabemos, aquí guarda silencio Nicodemo y desaparece del capítulo. Toda la atención está dirigida a Cristo Jesús. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Recuerda que Nicodemo al principio le decía, sabemos que eres enviado de Dios. Aquí está la respuesta directa de Jesucristo a esas palabras de Nicodemo. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo vas a creer si hablo desde el cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Ojo, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, lee Números 21:9. Números 21:9. Vamos a buscar la referencia que hace Nicodemo a las Santas Escrituras, a lo que debería conocer, a la referencia que le hace Jesucristo a Nicodemo, que debería reconocer eso. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces nos vamos a Números 21:9. El Señor dijo a Moisés, hazte una abrazadera y ponga por Sabemos que a la referencia que hace Jesucristo a ese pasaje que hay en Números, es que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto se quejó contra Dios y aparecieron serpientes y muchas personas murieron. El pueblo de Dios, los judíos, le pidieron a Moisés, intercede por nosotros contra Dios. Y Dios le manda a Moisés lo que acaba de leer Elías, que haga una serpiente. ¿Ustedes no se han dado cuenta cuál es el logo de la salud a nivel mundial? Un asta con una serpiente. Eso es bíblico. Para que toda persona que sea mordida y ve esa serpiente a lo más alto, era sanada terrenalmente. Estábamos hablando que en ese entonces era terrenalmente, no hubiera una salvación divina para la vida eterna. Con esa referencia seguimos. Y el versículo dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repito desde el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y viene aquí el versículo más famoso de todos los tiempos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Ahora, la máxima concentración del Evangelio es lo repito. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Muchas veces, insisto en el tema, yo llamo a reflexión a los cristianos evangélicos. Muchas veces caemos pesados porque andamos condenando a la gente y juzgando a la gente. Tenemos que ver nuestro interior primeramente. Pero el versículo 17 hace énfasis justamente a eso, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estamos hablando de esa primera venida de Cristo Jesús. Él vino para dar salvación, para otorgar redención, para otorgar ese perdón de los pecados, esa justificación delante de Dios en su primera venida. Sabemos que dice más adelante, Apocalipsis, la Biblia narra más adelante que Jesucristo vendrá con poder y purificará y limpiará y hará
lo que la Biblia declara que va a hacer en su segunda venida. Estamos hablando de su primera venida. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Juan 1, 11 y 12. Elías. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en él. Amén. Quiere decir entonces que cuando hace referencia a este capítulo, este versículo específicamente, o esta frase, porque de tal manera amó Dios al mundo, no era solamente a los judíos, no era solamente al pueblo judío. Ahora la salvación se extiende a toda raza humana, por así decirlo, a toda la raza humana. Entramos nosotros. Nosotros no somos judíos. Hay muchos de nosotros que ni siquiera han ido a Israel, nunca jamás ha pisado su tierra. Pero entramos nosotros por gracia y misericordia. Por esa obra redentora, si leemos más detenidamente ese versículo, podemos ver que desde que el inicio de ese plan, de esa obediencia de Cristo, nace bajo la autoridad de Dios. Y Él viene a obedecer. Esa es una palabra que tenemos que tener muy claro nosotros en cuanto a la obediencia de qué es lo que quiere Cristo Jesús. Ese que vino al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y tenemos entendida esa frase, que ha dado su Hijo unigénito, el único Hijo Santo de Dios y eterno. ¿Para qué lo dio? Según de Corintios 5:21. ¿Qué vino a hacer Jesús a esta tierra? El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos de Dios. Eso es segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ojo, entiéndase, no fue que Jesucristo pecó. Por nosotros lo trató como un pecador. Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Continuamos. Para que todo aquel que en Él cree, cuando se dice que en Él crea, no es solamente meramente intelectual. Recuerde que la Biblia da información. Pero Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene llena su mente de información. Dicen que Satanás es un gran teólogo, porque maneja toda esa información. Pero llega hasta ahí, hasta mera información. No hay aquel a sentir, sí, es verdad, necesito a mi Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando este versículo habla, para que todo aquel que en él cree, en el original, hace referencia al que cree de lo más adentro de su ser. Caemos al principio con Nicodemo, desde el espíritu, que tu espíritu sienta, que tu alma sienta, que tú entiendas que necesitas un Salvador, y ese único Salvador es Cristo Jesús. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continuamos. Romanos 5:8. ¿Lo tiene? Ahora Dios muestra su amor para con nosotros, porque cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Repítalo, por favor. Ahora Dios muestra su amor para con nosotros, porque si cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese fue el mandato de Cristo, de Dios a Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ojo, no es que el mundo no tenga una condena. No es que la humanidad no tenga una condena. Y eso, por eso se llama que esta es la máxima expresión del Evangelio, porque Jesucristo mismo lo explica. Dice, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree, desde lo más profundo de su corazón, no solamente intelectualmente, el que no cree de lo más profundo de su corazón,
Es el que no cree, repito el 17, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Desde Génesis vemos Génesis 3. El ser humano, la raza humana, le dio la espalda a Dios. Cayó una maldición sobre el ser humano. Ya hay una condenación. Llegará el tiempo donde venga el justo, santo juicio de Dios y va a hallar a todo aquel que no crea en Cristo Jesús culpable. Nosotros somos culpables hoy en día de pecado. Nosotros merecemos el castigo eterno. La única manera de que no nos caiga esa condenación es mediante ese amparo que es Cristo Jesús. Ese amparo que es Cristo Jesús. Y esta es la condenación, continúa Jesucristo diciéndole a Nicodemo, ojo, él está hablando con Nicodemo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Usted no ve que los sitios oscuros y nocturnos son los... La gente se refugia allí y no quiere abandonar eso. Yo me acuerdo que fui a una vez fui de visita, tenía muchos años que no iba, mucho tiempo que no iba y fuimos a la finca de la familia. Y todo era oscuro, no había ni bombillo. Incluso las paredes adentro de la casa las habían pintado de negro, el techo estaba pintado de negro. Es un refugio que el que es malo en su corazón jamás quiere salir a la luz, jamás se acerca a esa verdad, porque tiene miedo de confrontar la realidad. No que sea confrontado por otro ser humano, sino que sea confrontado por esa realidad. De que eres pecador, que necesitas un salvador, de que sin Jesucristo nada eres. Volvemos al versículo que leí al principio del día. Israel, la luz llegó ahí. Ellos por su religiosidad rechazaron acercarse a la luz. Repito el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel quien hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando nosotros hemos visto que hay personas que asisten a iglesias o a grupos cristianos y se alejan solos, en el caso por caer algún pecado, o se les llama la atención, o se les llama a una disciplina, y sale corriendo a la persona, es porque no quiere afrontar una realidad de que has pecado, o sea, de que estás en lucha contra tu Salvador. Y la gente se va, huye, se pierde de vista, porque no quiere ser confrontado con la verdad. Nosotros siempre llamamos a reflexión, nosotros, cristianos evangélicos. La reflexión tiene que ser interna. ¿De verdad estoy viviendo, de verdad estoy practicando lo que yo leo, lo que yo predico, lo que yo digo que soy? El versículo que dice, porque todo aquel que cree desde lo, el original es sorprendente porque dice, el que cree desde lo más adentro, no solamente de conocimiento, el que cree desde lo más adentro, desde lo más adentro de su ser. Más el que practica la verdad, aquí viene la contraparte de la oscuridad con la luz, más el que practica la verdad viene a la luz. Sigue corriendo, lo que veíamos hace 2, 3 clases. La evidencia, recuerde que hace una clase estábamos hablando de la evidencia de un nuevo nacimiento. Y la evidencia de un nuevo nacimiento es seguir buscando la luz. Aunque nuestra carne nos llama al pecado y muchas veces caemos y nos tropezamos, nuestra evidencia es salir de ahí, de ese atolladero. Salir de esa oscuridad donde nos hemos caído, correr a la luz, querer alcanzar esa santidad que nos exige Jesucristo, que nos exige Dios. Desde lo más insignificante, una desobediencia a los padres, un chisme en la calle, infinidad de cosas que parecen que son chiquiticas, pero un poquito de levadura le dio toda la masa. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mira, Dios es un juez justo. Dios es un juez justo. Y no hay manera de sobornarlo. Y la única manera en que Dios
puede darnos salvación es entregando al justo santo Cristo Jesús, que obedeció la ley por nosotros, y ya luego de ahí en adelante nosotros somos salvos. No hay otra. Era la única manera de que nosotros tuviésemos salvación, era la única manera de que Él, por el gran amor que nos amó, nos diera salvación, nos diera redención. Es la única manera. Fuese un juez corrupto y justo, fuese otra cosa. Pero la única vía, la única manera, el único acceso, la única oportunidad que había era mediante el amor de Cristo. Luego más adelante, en ese mismo versículo, quiero hacer énfasis en una cosa. Aunque dice, en el versículo 16, en el fragmento que dice, no se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ese no se pierda, el original de eso es, no sea destruido, no sea machacado. Eso es realmente lo que dice ahí el original. Para que todo aquel que en él crea no sea destruido, no sea machacado, no sea enviado a un castigo eterno. Eso es lo que dice ese versículo en realidad. Más adelante vemos, del versículo 22 en adelante, que hay una discusión en cuanto a si Jesús discipula más, en cuanto a si Jesús bautiza más que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista responde esto. Juan, el versículo 27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Tanto la autoridad, esto hace referencia tanto a la autoridad de Cristo Jesús, fue dada indiscutiblemente, fue dada directamente del Santo, soberanamente, desde la eternidad. Dios le otorgó la autoridad a Cristo Jesús. Pero esto también hace referencia a nosotros. No podemos recibir nada si no se nos fuera dado del cielo. Nosotros jamás vamos a alcanzar esa salvación. Jamás íbamos a alcanzar esa gracia por nuestras propias manos. Jamás íbamos a alcanzar esa misericordia por nuestras propias manos. Si nosotros tenemos eso, si nosotros gozamos eso, lo recibimos del cielo. Ahora a nosotros nos toca obedecer. Y ojo el versículo con el que termina este capítulo. El versículo 36. El versículo 36. Del capítulo 3 de Juan. Esto lo dice Juan el Bautista. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Desde lo más profundo de tu ser, cuando tú crees, no intelectualmente, sino que asientes que necesitas un Salvador y crees de lo más profundo de ti, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer, en Cristo Jesús, esto de rehusar no es meramente decir no quiero, a lo que hace referencia a este versículo. Esto de rehusar es que es rebelde porque tiene la información. Recuerda que esto nace de la conversación con Nicodemo, estamos en el capítulo 3, aunque ya inicia Juan el Bautista hablando, pero está incluido en el mismo capítulo. El que rehúsa ya teniendo la información, por eso dice, cuando sabes la verdad, eres inexcusable, dice Romanos capítulo 1 y 2. Cuando sabemos la verdad, eres inexcusable, porque sabes la verdad. Más allá de la información, sabes en tu corazón que necesitas un Salvador. Y el que rehúsa a creer en el Hijo, el que rehúsa a creer en el Hijo eterno, más allá de ser rebelde, es desobediente. Y es perversamente desobediente, porque ya lo reconoce, ya lo vio. Él es el Hijo de Dios, es el único Salvador del mundo. Sabiendo ya eso intelectualmente y en tu corazón, no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y dice no solamente que está, sino que estará eternamente en el castigo que hay en el infierno. Es una realidad. Por eso es que se llama que este fragmento, este capítulo, y la máxima concentración de ese capítulo, es el evangelio más puro y concentrado que hay.
puro, concentrado, la máxima concentración, y era el oro refinado, o sea, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Juan 3. Y del 15 al 21. El evangelio destilado de la máxima concentración de todos los... O sea, toda la Biblia habla del evangelio. Toda la Biblia habla y refleja a Jesucristo. Pero la máxima concentración del evangelio es esta. Todo completo. Y lo explicado por el mismo Cristo Jesús. Y él cierra con el versículo 36. Que ojo, el versículo 36 termina de cerrar completamente la idea que nace en el trono de Dios. De que tú me fallaste, tú eres pecador, yo te amo. No puedo pasar por encima de mi justicia. Yo mi justicia te la imputo a Jesucristo. Cristo Jesús y nosotros. Toda mi injusticia se le transfiere a Cristo Jesús. Y toda su justicia se nos transfiere a nosotros. En la cruz recibió todo el castigo eterno. Toda la ira santa de Dios la recibió Cristo Jesús. Y Jesucristo Jesús, toda su justicia por haber cumplido toda a cabalidad, toda la ley de Dios, es transferida a nosotros. Ya nosotros somos justificados, renovados, salvos. Y cuando venga el juicio del gran trono blanco, nosotros nos pasaremos por ese juicio, pasaremos por el tribunal de Cristo Jesús, nuestro abogado defensor. Esa es la máxima expresión del evangelio. Sin dejar por fuera el versículo 36 del capítulo 3 de Juan. La máxima concentración. El evangelio puro. Puro y simple. Dicho por Cristo Jesús. Amén. Amado Dios, te damos las gracias, Padre. Bendito seas, mi Dios, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Gracias, Padre amado, por el cielo. Que desde el cielo, mi Dios, desciende tu Espíritu Santo sobre nosotros, Padre, y nos regenera, nos purifica, nos quita la venda que tenemos en los ojos y podemos ver con claridad que somos pecadores, reconocemos nuestro pecado, mi Dios, reconocemos la necesidad de un Salvador y reconocemos la autoridad suprema de Cristo Jesús. No es que lo hacemos a Él el Salvador, reconocemos su autoridad, su señorío sobre nosotros. Gracias, Padre, porque Cristo Jesús murió en esa cruz por nosotros, mi Dios. Por tu amor hacia nosotros, Padre, lo hiciste a Él pecado, mi Dios, para darnos vida eterna a nosotros. Gracias por ese amor, mi Dios. Gracias, poderoso Dios, por ese sacrificio de Cristo Jesús por nosotros en esa cruz. Te pedimos, mi Señor, y oramos en este sitio, en este lugar, por esta plaza, por esta ciudad, por estas sillas, estas mesas, mi Dios, por las personas que frecuentan este sitio, Padre, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, tocando sus corazones, haciendo la obra de la regeneración, mi Dios, haciendo la obra de la restauración, Padre, que tenga misericordia de ellos, Padre. Clamamos, mi Dios, por las personas que uno conoce en tu evangelio. Clamamos, Dios, por las personas que están en lucha, mi Dios, por obedecer tu palabra. Clamamos, Dios, por las personas que conocen la verdad, mi Dios. Ten misericordia de ellos, Padre. Y que tu Espíritu Santo, mi Dios, haga la obra, Padre, de la regeneración, de la restauración. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, poderoso Rey eterno. Amén.